Abren sus Biblias. En el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Téngalo ahí abierta en su Biblia. Sobre ese pasaje voy a predicar y yo lo voy a estar usando mientras predico. Siéntense. Siéntense. Muy bien. El tema en esta mañana es tragedia superada. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre o el ser humano no es capaz de crear una sociedad justa, una sociedad humana, por supuesto, justa, libre, muy humana y tranquila. El ser humano por sí mismo carece de estar frente al centro de la vida en que debe de estar. Cuando voy a leer este pasaje, nos indica de una tragedia, pero a quien les escribe es una tragedia superada. Y a quien yo hoy quiero predicarles es también otra generación o un pueblo en esta mañana que haya superado esa tragedia. Y póngame mucha atención, tan estricto, delicado, complicado y difícil de la característica de los seres humanos. En este pasaje muestra un pasado de los hermanos de la iglesia de Éfeso, la cual debe parecerse a la iglesia de Cristo en la actualidad. Y leo, Él, óigame bien, os dio vida a vosotros, carencia de vida, no de existencia, vida. ¿Y dónde está la carencia de vida? En el espíritu humano. Porque el alma que ha pecado y no ha superado la tragedia, sigue en esa condición en que el alma controla y subyuga al espíritu, y las facultades humanas, gobernadas por el alma que ha pecado, tienen la tendencia de ir por el camino equivocado. Y no se trata de qué religión tenga o tengamos. Se trata de algo más profundo y más allá. Porque repito la primera oración, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos
muertos en vuestros delitos y pecados. E insisto que me ponga atención, porque esta tragedia no la han superado las mayorías. ¿Muertos en qué? Muertos en una actitud, en una forma de ser, en una esencia que se tiene en sí mismo. Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué se necesita cuando se cometen delitos? Ser juzgados, dictaminar sentencias condenatorias. ¿Y qué necesita los pecados? Necesita de que alguien lo absuelva, que le libre de esa condición trágica. Dice, hablando de un pasado a quien les escribe, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren nada más y cuídense que no sigamos esto. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera su rayo en los hijos de desobediencia. Ese es el panorama. Esa es la tragedia de muchos bajo la influencia de algo superior a sí mismo, del lado negativo y con las tendencias muy humanas, pecadoras y fallas comunes que somos conscientes cada uno de cada ser humano o de cada uno de nosotros. Pero los hermanos de acá ya lo han superado. Ya no viven según la corriente de este mundo, ni están bajo la potestad del príncipe del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. O bajo el dominio de Dios, o bajo el dominio de Satanás. No hay aspecto neutral. Entonces leo que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Esa fue la vida del tiempo pasado, antes de la conversión verdadera a Jesucristo. De esa manera se vive el que no se ha convertido de corazón a Jesucristo. Pero nosotros hemos superado la tragedia. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Uno, haciendo la voluntad de la carne, o sea, de nuestra propia humanidad, dije antes, gobernada por el alma que está en pecado. Dos, tres, haciendo la voluntad de vuestros pensamientos, una mentalidad ajena a Dios, identificada con el mundo pagano y perdido, identificado con el príncipe del aire que es Satanás, que gobierna este mundo. Haciendo la voluntad quiere decir que nuestra voluntad está afectada. Nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Es la voluntad humana la que rige este estilo. Por lo tanto, llega a una conclusión y dice, éramos
Y es importante esa palabra, éramos. Como la palabra que dije, vivimos en otro tiempo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que dentro de este cuadro encajan están bajo la ira de Dios. O sea, están sujetos a que la ira de Dios caiga sobre de ellos o ¿cómo le dijera yo? La adopten en determinado momento. No en el presente, porque hablo ya del presente como está. Llevándonos a un futuro inmediato, a una perdición para siempre, a una condenación para siempre. Se murió sin Cristo, sin esperanza, no hay segunda oportunidad. Se perdió para siempre. Perdió la oportunidad que se les presentó. Porque nadie se irá de esta tierra sin saber la verdad, sin conocer que había posibilidad de cambiar el cuadro de esa tragedia. El infierno. Por lo tanto, aquí vemos la gravedad de las características ya citadas y en consecuencia de que aunque estemos dentro de los caminos del Señor, tropecemos, caigamos en pecado y nos mantengamos en pecado. Aquí este pasaje está hablando de lo que ya mencioné, pero está enfatizando la gravedad del pecado. Grave terriblemente. El apóstol Pablo que escribe no dice que estábamos enfermos, sino dice estábamos muertos. Y hoy hay muchos muertos espiritualmente hablando. Pero que puede cambiar su cuadro, saliendo de la tragedia, de la muerte a la vida que solo Dios puede dar por Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa vida esta mañana? Dice muertos espiritualmente, incapaces de salvarnos a nosotros mismos y de que otros nos pueden salvar. Llámese como querramos llamarle. No podrán salvarnos. Porque solo Cristo salva. Solo Cristo es verdadera vida. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Por lo ya expuesto, voy a repetir las tres influencias en las cuales el camino angosto está abarrotado, avanzando a una eternidad de mucha tragedia, conforme a la corriente de este mundo. Santiago escribe a la iglesia diciendo que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso significa que los que hemos superado la tragedia, no amamos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no amamos al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre Dios no está en él. O almas adúlteras, dice, no améis al mundo. El mundo va en dirección de los juicios divinos y de la condenación eterna. Excepto se conviertan al único que trae vida abundante con el sacrificio que dio en la cruz del Calvario,
derramando su sangre para sacarnos de la tragedia. Le damos gloria a Él esta mañana. Esa influencia satánica. Muchos creyentes pueden vivir bajo esa influencia. Porque tienen que estar garantizados quién les gobierna. Y cuando hablamos del Salvador del mundo, hablamos de alguien que llegó a tu vida, a mi vida, para gobernarme vida. Porque me ha dado vida en abundancia. Mi espíritu humano ha resucitado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y toma el control del alma. Y siguiendo la vida espiritual que dice la palabra, toma control de las influencias que he mencionado. Y ya no se vive bajo ninguna influencia. Se vive bajo la voluntad de Dios Padre, obra de Jesucristo y dirección del Espíritu Santo. Superando la tragedia.